deberán cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito cometido. La rebaja que se refiere al artículo no se aplicará cuando el reo observe mala conducta, cometiera nuevo delito o infringiere gravemente los reglamentos del centro penal en que cumpla su condena. Esto es importante que ustedes también lo manejen, porque cuando ya una persona está sentenciada o está condenada, ya se le ha aplicado alguna pena, también dentro del cumplimiento de su pena, ya la persona también tiene que observar buena conducta. Muchas personas dentro de un centro de cumplimiento de condenas observan buena conducta, realizan alguna actividad, por ejemplo, de trabajo, se preparan, estudian dentro de la prisión en que está cumpliendo alguna pena, y desde ahí también uno puede buscar en su momento la rebaja de la pena. Solo que esto ya no se hace ni en un juzgado de primera instancia, tampoco se hace ante un tribunal de sentencia, sino esto ya ustedes lo tienen que hacer a través de un juzgado de ejecución, ¿verdad? Porque el juzgado de ejecución pues ya es el que se encarga de ver el cumplimiento de la pena, llevarle el cómputo del tiempo que se le ha condenado y asimismo, ¿verdad?, ver en su momento entonces ese sustitutivo bajo una rebaja de pena que se le puede solicitar a una persona que ya haya cumplido las 3/4 partes de la condena que se le haya impuesto. Algo importante también, por favor, en relación al artículo 44 y 45, ponerle mucha atención al artículo 50. ¿Por qué? Porque en el artículo 50 establece que es la conmuta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de conmuta, según el Código Penal, la doctrina también establece una definición de que nosotros debemos entender por lo que es la conmuta. Y la conmuta es un procedimiento por el cual se transforma una pena de prisión en una pena pecuniaria. Ustedes a futuro van a escuchar o van a saber, ¿verdad?, que a veces hay personas que pueden conmutarle la pena de prisión. Significa que, por ejemplo, si a mí me van a sentenciar por un delito, digamos, menos grave, porque ya vamos a ver adelante los tipos penales que van a encontrar ustedes, que hay menos graves, hay graves, ¿verdad? Entonces, en este caso, algo importante de lo que es la conmuta en nuestro lenguaje común, ¿verdad?, es cambiar la prisión por un pago en dinero, ¿verdad? Así lo debemos entender nosotros en nuestro lenguaje común. Dentro de nuestro lenguaje, nuestro léxico jurídico, ustedes van a entender la conmuta, ¿verdad?, como aquel procedimiento en el cual una pena de prisión puede ser transformada en una pena pecuniaria. Eso significa que nos vamos al artículo 50 y en el inciso primero establece que la prisión que no exceda de 5 años se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. Recuerdan ustedes que en su momento nosotros vimos las circunstancias agravantes, vimos las circunstancias atenuantes, y estas circunstancias se pueden aplicar a un hecho concreto. Yo puedo venir y causarle un daño a alguien de ustedes, una lesión o algún otro tipo de delito, pero yo en su momento tengo un arrepentimiento y los ayudo, digamos, si yo los lesioné, yo agarro mi vehículo, me los llevo al hospital y estoy al tanto del pago de gastos médicos y todo lo demás. Entonces, es importante que ustedes vean que para la conmuta primero establece, atendiendo a nosotros en el artículo 10 respecto a la relación de causalidad, donde la persona va a cometer un acto exterior, digamos, y esto provoca la lesión de un bien jurídico. Entonces, es importante que ustedes manejen bien todo el Código Penal, toda la parte principal o la parte general, para poder en su momento argumentar dentro de un caso concreto. Y de esta manera también algo importante, la ley establece ya las condiciones económicas del penado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se tiene que ver las condiciones económicas de la persona que ha sido sentenciada en su momento que se le va a imponer una pena? Porque a veces hay personas que tienen, digamos, las posibilidades económicas de poder pagar una cierta cantidad y hay otras no. Por ejemplo, algunos de ustedes ya con una profesión, con un tipo de negocio, con algún, digamos, ingreso extra o un trabajo estable, no van a tener la misma condición que una persona, por ejemplo, que sea agricultor. Entonces, a veces a un agricultor no se le puede ni probar cuánto puede ganar diario, o algunos ganan 30 quetzales, 25 quetzales, 40 o 50 quetzales diarios,
Si nosotros multiplicamos esa cantidad por algunas fincas, por ejemplo, ni pagan quincenas, sino pagan catorcenas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros manejemos todos esos aspectos para poder determinar. ¿Cómo determino yo la condición económica de una persona? Ya como abogados, ustedes siempre tienen que tener esa habilidad de poder tener documentación para poder argumentar y acreditar las circunstancias de una persona, ya sea económicas o jurídicas, ¿verdad? Entonces, en este caso, para establecer, ahí se recuerdan ustedes que puede ser una certificación emitida por un contador, por un auditor, o en su momento un estudio económico, de una trabajadora, de un trabajador social, para poder ver las circunstancias económicas también de la persona, ¿verdad? Entonces, es importante que la conmuta, y se recuerdan, cuando la prisión no exceda de 5 años, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen porque más adelante, cuando vayamos a ver nosotros la pena, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ahí existe un tipo penal que puede ser, por ejemplo, el tema de agresión física, sexual o económica en contra de la integridad de una mujer. En este caso, a veces uno logra, cuando ya el hecho es real, el hecho se logra determinar dentro de un proceso que efectivamente hay que sentenciarlo. A veces lo que uno como abogado a veces también busca es que le pongan los 5, si la persona se declara culpable, que le ponga lo mínimo que son 5 años y que sean conmutables, porque si le ponen 5 años un día, eso ya no es conmutable. Y a veces también hay jueces del criterio de que les ponen los 5 años también inconmutables. Y cuando dicen inconmutables, es decir, que no van a poder pagar nada, sino efectivamente tienen que cumplir la sentencia correspondiente respecto a la pena impuesta, ¿verdad? No sé si hasta el momento hay alguna duda. Lick, el ser conmutables o inconmutables es a criterio del juez. Es a criterio del juez según la argumentación que haga cada parte, ¿verdad? Porque a veces el Ministerio Público, pues en su momento dice, bueno, que se le pongan 5, depende del delito, ahí se recuerdan, depende de cada delito, ya tiene pena establecida, no es que uno como juez antojadizamente le pongo 5 inconmutables. Tenemos que ver los delitos. Por ejemplo, si hablamos de un homicidio, el homicidio tiene una pena establecida entre 15 a 40 años, es decir, si a mí me sentencian por el delito de homicidio simple, me van a poner 15 años, esos son inconmutables. Eso va a depender muchas veces también de la argumentación que realice cada parte. Porque ahí se recuerdan ustedes que los jueces muchas veces van a resolver conforme a lo que le plantee. ¿Quién le va a plantear? Ministerio Público, abogado defensor, abogado querellante, a veces puede haber algún tercero civilmente demandado, y toda esta parte es las que tienen que tener, es decir, ustedes son los que tienen que tener el argumento, dependiendo el hecho, dependiendo también el delito, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, es una lesión, hay lesiones que no pasan de 5 años, la pena mínima, ¿verdad? Porque el rango que vamos a ver, cada delito tiene establecida una pena, y la pena va a variar dependiendo de las circunstancias y el delito, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿O estábamos bien ahí? No sé, Cristian, si está bien la explicación. Sí, sí, solo quería saber eso, si era a criterio del juez o había algo que decía que no. Sí, sí entiendo que pasado los 5 años, pues, a pesar de que él quiera que sea inconmutable, no se puede porque ya la ley lo dice que pasado los 5 años es inconmutable. Claro. Entonces, si no hay una otra pregunta, vamos a ver el tema de... Lick, disculpe. ¿Sí? Una duda, por ejemplo, cuando se habla en la rebaja de la pena, ¿esto se le puede aplicar a cualquier tipo de pena que tenga el que cometió el delito? Sí, la persona que en su momento fue sentenciada, digamos, sí puede pedírsele la rebaja de la pena, ¿verdad? En su momento haya cumplido las 3/4 partes. Eso va a depender, lo digo, de la forma en la cual el comportamiento de la persona. Es decir, muchas veces yo he tenido casos en los cuales sentencian a un cliente y pasa de los 5 años, vemos que no es conmutable, tiene que cumplir la pena. Muchas veces yo lo que le digo es, mire, hay personas que cuando lo sentencian andan en libertad, ¿verdad? Entonces están gozando de alguna medida sustitutiva. Entonces, ellos, yo a veces los asesoro ya de forma, digamos, como personal, decirle, mire,
usted fue sentenciado por decirle algo a 8 años de prisión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una aportación ilegal de arma de fuego, 8 años lo mínimo. Entonces ahí esa pena es inconmutable, entonces tiene que cumplir efectivamente esa pena, ¿verdad? Entonces, a veces se le explica a la persona, se les da, uno como abogado les tiene que decir qué está bien, qué no está bien, qué puede pasar, ¿verdad? Entonces, igual hay personas que dicen, mire, yo sé que voy a cumplir la pena, yo me voy a entregar y se entregan, ¿verdad? Entonces, voluntariamente. Y de esa manera, entonces, es como la persona muchas veces se le explica, entonces, usted va a cumplir pena, entonces se les explica cuál va a ser su comportamiento interno y todo para que la persona también pueda salir beneficiada a futuro con la rebaja de la pena, ¿verdad? Entiendo, y por ejemplo que el delito haya sido, no sé, homicidio o violación, igual tienen la opción de rebajar la pena luego de que hayan cumplido las 3/4 partes. Sí, porque la ley acá, así es, sí, porque la ley acá no le establece a usted algún tipo de pena como tal, ¿verdad? O algún tipo de delito del cual no proceda la, la rebaja, ¿verdad? No tiene establecido. Gracias, licenciado. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, Licenciado, una pregunta, perdone. cuénteme. Disculpe, yo no sé si viene al caso, pero usted comentaba de que el Ministerio Público es un ente acusador y el abogado litigante es el que va a estar del lado del sindicato, pongamos. ¿Y el creyente Sí, adhesivo? ¿Cuál sería la función de...? La función del querellante muchas veces, por ejemplo, digamos que usted es la víctima, a usted pasó un hecho, y hay personas o hay víctimas que en su momento no tienen como la credibilidad, si le digo, dentro del sistema de justicia, o también tiene pues las posibilidades económicas, entonces contrata a usted a un abogado. Usted es la víctima, es decir, cuando usted es víctima, la función del abogado que lo va a asistir a usted dentro del proceso es de querellante, un querellante adhesivo dentro del proceso. Eso significa que usted con su abogado van a poder actuar en favor, digamos, de sus intereses, también muchas veces apegados a lo que el Ministerio Público también pida, en contra de la persona que está siendo sindicada. Y la persona que está siendo sindicada, pues va a tener su abogado y ese es el abogado defensor. Ok, gracias. Entonces, de esta manera, ¿sí? Licenciado, buenas noches. Le quería consultar sobre una cosa que tenía yo, tenía duda. Fíjese que en cuestiones, digamos, si a nuestro cliente pues se le da una medida y en el transcurso del caso pues se va haciendo las investigaciones correspondientes para llegar a la conclusión del caso, y a la hora de pues llegar a la conclusión se le da una sentencia, pero se puede pagar, digamos, se puede hacer el cambio ese por el pago. La persona tendría que volver a pagar ya habiendo pagado una medida. Pues, mire, pues, por ejemplo, si yo estuve en prisión preventiva, digamos, yo cometí un hecho hoy y me detuvieron preventivamente, y, por ejemplo, me dejaron en prisión preventiva por el lapso de 3 meses, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la función del juzgado de ejecución, que eso se lo tiene que descontar. Por ejemplo, si hizo 3 meses y los 3 meses suman 90 días, entonces esos 90 días se los tienen que descontar del pago que va a realizar. Porque si hay personas que, por ejemplo, les dan prisión preventiva. Yo he tenido casos en los cuales alguien lo detienen por decir algo por el delito de violación, y a veces violación con agravación de la pena, y ese no tiene opción a una medida sustitutiva al momento de una primera declaración. Entonces, si no tiene opción a medida, la persona queda en prisión preventiva. Ya uno como abogado muchas veces viene y pide una revisión, ¿verdad? Una revisión del caso, y a veces en su momento le dan con lugar a uno la revisión, ¿verdad? Y de esa manera también ya le cambian el delito y ya no es violación con agravación de la pena, sino es, por ejemplo, violación. Violación sí tiene la opción a una medida sustitutiva, pero la persona ya pasó 3 meses, 4 meses o 2 meses en prisión preventiva, y de esa manera, pues entonces al momento de que existe una pena, eso que ya cumplió efectivamente estando en prisión preventiva, se le tiene que hacer la rebaja. Licenciado, y también eso va para las personas que están en libertad, pero pagaron una fianza. También, digamos, si en dado caso se les da una sentencia,
¿se les corre, digamos, esos días que estuvieron libres porque pagaron o empieza a correr desde que se les da la sentencia? No, porque como en el caso de la fianza, que no, pues nosotros lo conocemos comúnmente como una fianza, ya en materia penal, en materia procesal, eso se le llama como una caución económica. Esa caución económica, él ahí no está cumpliendo ninguna pena, tampoco le están privando de libertad, porque por eso paga la caución económica para no estar en su momento, digamos, detenido. El dinero lo deja como en depósito, es como que ustedes van a la tienda y piden, mire, me presta el envase, entonces de la tienda le dicen, no le presto, sino me deja un depósito, sí, ¿verdad? Entonces, usted le dejan el depósito y cuando ustedes regresen a dejar el envase, le van a dar su dinero, ¿verdad? Entonces, la caución económica tiene la misma forma de esta, ¿verdad? Entonces, es solamente para que la persona no cumpla, porque es una medida sustitutiva. Eso no significa que ya lo van a sentenciar, porque muchas veces la persona es absuelta. Por lo común, ya en la práctica, esa fianza que nosotros conocemos así, que es la caución económica, cuando existe una sentencia de carácter condenatoria, por lo común va al resarcimiento de daños y perjuicios a favor de la víctima, dependiendo del monto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es un hecho de tránsito, pueden dejar 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 100,000 o 200,000 o más de una caución económica, ¿verdad? Entonces, a veces eso se utiliza para resarcimiento de la víctima, algunas veces. Algunas otras veces, si lo absuelven, tiene que pedir la persona que fue absuelta de un proceso la devolución de la misma, ¿verdad? A favor de quien haya sido depositado. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar. Perdón, claro. una consulta. ¿Qué pasa cuando se otorga una conmuta y la persona no cumple con lo establecido? ¿Tiene alguna sanción adicional? ¿Cómo así si no cumple? Por ejemplo, que deje pagar ciertos días la cuota y ¿qué pasa con él? Si usted no cumple en el pago del dinero, digamos, del dinero que se hace la conversión en el tema de la conmuta, obviamente usted no paga, le van a revocar la medida, le ordenan la prisión y sobre todo le corren, o sea, le giran orden de captura para cuando esté, para que cumpla la pena que se le fue impuesta. Porque más adelante también vamos a ver lo relacionado a la conversión. La conversión es otro elemento que vamos a ver, es donde una persona ha sido sentenciada solo con multa, porque hay delitos solo de multa, no la cumplen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí le aplican la conversión. La pena de multa se la convierten en prisión. No sé si hay alguna duda con eso. Gracias, licenciado. Vale. Entonces, ahí cerramos este punto con el tema de la conmuta, ¿verdad? Entonces ahí se recuerdan ustedes que se puede conmutar menos de 5 años y el monto que le va a establecer, eso sí lo establece el juez, ¿verdad? Que puede ser dentro del rango de 5 quetzales por día hasta un máximo de 100. Eso significa que a mí me pueden poner una pena y van a computar por 5 quetzales cada día, me pueden dejar por 10 quetzales, por 15 quetzales, por 20 quetzales, 25, 30, así. El juez sí tiene ese parámetro, esa discreción de poder establecer de 5 a 100, ¿verdad? Hay personas que sí le han dejado 100 quetzales por día. Imagínense que sean 5 años por 100, ¿verdad? Solo que ustedes en su momento puedan hacer esta cuenta, porque a veces uno lo pasa desapercibido, pero si nosotros vemos 365, digamos que en el año, 365 por 5, son 1825 días por 100, estamos hablando aproximadamente de 182.500 quetzales si fueran 5 años, ¿verdad? A veces los jueces sí, dependiendo del criterio que tengan, entonces va a depender, y también la habilidad del abogado que en su momento asista al sindicado para poder establecer esta parte, y también la postura del Ministerio Público al momento de pedir, ¿verdad? Al momento ya de emitir una sentencia. Entonces, la diferencia que van a ver ustedes también en la conmuta con relación al arresto, que el arresto, todo arresto es conmutable. Eso significa que si a mí me dejaron 60 días de arresto, yo no quiero ir a cumplir el arresto, entonces puedo conmutar. La conmuta ahí sí, en el tema de arresto no existe ninguna restricción, ¿verdad? Todos pueden venir
y en este caso, ¿verdad?, poder solicitar la conmuta en el arresto. Con relación a la pregunta que me realiza Billy, en este caso, él me indica, ¿verdad?, que cuando se solicita la prisión preventiva, se le resta la condena. Esto lo solicita el abogado defensor. Claro que cuando uno como abogado en su momento está dentro de un proceso, lo que pueden verificar ustedes es que si ya ha habido un cumplimiento de una prisión preventiva, obviamente al emitir una sentencia, el tiempo que ha estado ya en prisión preventiva se le va a descontar, digamos, de la sentencia. Si a mí me sentencian a 1 año de prisión y ya estuve 6 meses o 8 meses en prisión preventiva, obviamente yo solo voy a cumplir el resto de la pena que me queda pendiente, ¿verdad? Esto lo realiza el juez de ejecución que esté conociendo el caso de cada persona que ha sido sentenciada. De esta forma, entonces, tenemos el artículo 51, inconmutables, quienes no pueden gozar de una conmuta, ¿verdad? Y ahí, pues, establece, digamos, los incisos que tiene ahí, que son 6 incisos, en el tema, ¿verdad?, de las personas que no pueden gozar ya de la conmuta al momento de cometer un hecho. Luego, el artículo 52, establecemos multa. La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales, ¿verdad? Hay delitos que tienen solo pena de multa, es decir, que no tienen una pena de prisión. Entonces, en este caso, al momento de que a una persona le impongan una pena de multa y no la pague, ¿verdad? Esto lo que pasa también es que puede existir la conversión. La conversión con la conmuta, si ustedes lo ven, es uno de lo contrario al otro, porque el artículo 55 de nuestro Código Penal establece qué es la conversión. Cuando nosotros hablamos de conversión, podemos verificar ahí en nuestra ley que establece que la conversión es los penados con multa que no hicieren efectiva en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueren insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado entre 5 quetzales y 100 quetzales por cada día. Eso significa entonces que si alguien es sentenciado con alguna pena de multa y no la hiciera efectiva dentro del lapso o dentro del tiempo que el juez le otorgue, lo que va a pasar en su momento es que también se haga la conversión, que es lo diferente, ¿verdad? Si en la conmuta era la pena de prisión por multa, en la conversión es la pena de multa por pena de prisión. Eso el juez en su momento hace el cumplimiento de la misma. Y hay personas que dicen, no creo que me lo cobren ya, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdan ustedes que en el tema de la responsabilidad de conductores, que es un delito, existe por andar bajo efectos de licor o bajo efectos de algún tipo de droga, conduciendo algún vehículo automotor. De esta manera, pues la ley establece ahí, en este caso, ¿verdad?, una pena de prisión. Y dentro de la pena de multa. Dentro de la pena de multa, si yo no la hago efectivo, en su momento no pago dentro del tiempo establecido, dentro del tiempo que me efectuaron para poder hacer efectivo el mismo, pueden girar también una orden de captura, pero ya con la pena convertida, ya no en pago de dinero, sino en el cumplimiento de una pena de prisión. Si no hay alguna pregunta ahí, vamos a continuar, porque sí, se nos está yendo el tiempo. Recuerdan ustedes que habíamos quedado que en 3 clases íbamos a ver el repaso general. No sé si hay alguna duda ahí dentro de este tema que hemos visto. Si no hay dudas, vamos a continuar con el tema de las penas. Las vamos a dejar ahí, ¿verdad? El tema de las penas, lo que es la conmuta, lo que es la conversión. El tema de las penas accesorias, comentarles así general, ¿verdad? Que las penas accesorias, pues muchas veces estas van apegadas a una pena principal. Por ejemplo, si alguno de ustedes ya futuro como notarios efectuaran o faccionaran algún tipo de delito, ¿verdad? Y dentro del delito se logra determinar, por ejemplo, una falsedad, ya sea ideológica o material, que lo vamos a ver más adelante, ustedes pueden ser sancionados con la pena de multa o la pena de prisión que tiene establecido el delito,
más una inhabilitación del ejercicio de la profesión. Esa inhabilitación el juez en su momento también puede establecer si puede ser una inhabilitación especial o una inhabilitación incluso hasta definitiva, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo puedan determinar. En el caso de la pregunta que me realiza Jennifer, que en este caso, ¿qué sucede cuando están en prisión preventiva y son absueltos? En este caso, cuando hay una absolución, algunas personas pues inician el trámite de resarcimiento, ¿verdad?, en contra del Estado de Guatemala por la privación y por la vulneración a su derecho, o en este caso a su bien jurídico tutelado, como lo es la vida, ¿verdad? Hay muchas personas que son absueltas dentro de los procesos también, y hay muchas circunstancias en las cuales se puede dar. En el caso de Sofía Méndez, se establece si un hurto es sancionado por 4 años, ¿puede ser conmutable? Claro que sí puede ser conmutable, porque no sobrepasa la pena de los 5 años, dependiendo también lo que el juez en su momento establezca, porque también ahí se recuerdan ustedes que aparte del hurto puede haber un hurto agravado, ¿verdad? Entonces, depende del tipo penal que van a sentenciar, va a depender la aplicación de un sustitutivo, perdón, la aplicación de una conmuta, ¿verdad? O también en su momento, como lo vimos, de una conversión. De esta forma, vamos a continuar con relación a los concursos de delitos. Cuando una persona comete un delito, a veces no comete solo uno, sino dentro de la comisión de un delito van varios, lo que yo les decía. Un ejemplo de ellos, por decirles algo, una persona viene y va a secuestrar, es decir, va a vulnerar un bien jurídico tutelado como es la libertad de locomoción de una persona. Vengo yo y secuestro a alguno de ustedes, es decir, vengo y los tomo contra su voluntad, lo voy a llevar dentro de un vehículo. A veces no es solo una persona, cuando secuestran a alguien, por lo común ahí actúan varias personas. Entonces, primero le van a privar su libertad, ¿verdad? Su libertad de locomoción. Luego a veces no se cansan con eso, sino vienen y van a, por ejemplo, si son mujeres, muchas veces las van a violar, ¿verdad? Entonces, van un secuestro, va una violación, a veces también, ¿verdad?, viene la mutilación de una parte del cuerpo. Entonces, vemos nosotros que hay varios delitos, y a veces el vehículo con el cual van a llevarse a la persona puede ser un vehículo también robado, ¿verdad? O que lo usaron en la calle, dependiendo de cómo lo tuvieron. Entonces, cuando uno ve dentro de un hecho, hay varios más, no es solamente uno. También tienen armas, por ejemplo, y a veces las armas no tienen documentación, puede haber también portación de arma de fuego. Entonces, hay muchos delitos que se cometen en varias acciones que uno solo ve, uno en especial, pero ya la ley le establece a uno, ¿verdad? En el caso del artículo 69, establece el concurso real. También en la doctrina conocida, ese concurso de delitos como pluralidad de delitos. Esa pluralidad de delitos según la doctrina, ¿verdad? ¿Por qué es pluralidad? Entonces nosotros vamos a ver, ¿por qué se le llama concurso de delitos o pluralidad de delitos? En este caso, son aquellos supuestos en los que una persona realizando una o varias acciones comete varios delitos y sirven para determinar qué penas se deben imponer a la persona responsable. Entonces, esto es importante que ustedes lo manejen, porque una persona puede cometer una acción o varias acciones, y esas va a llevar en su momento la condición o la imposición de ciertas penas, ¿verdad? Entonces, primero vamos a tener el concurso real. ¿Qué es un concurso real? Aquí la ley establece al responsable de 2 o más delitos. Eso significa que la persona ejecutó 2 o más acciones para cometer un hecho. Se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrán exceder del triple de la mayor duración. Si todas estuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior, en el caso de la prisión, a 50 años, ¿verdad? Y a los delitos, perdón, al tema de la pena de multa de 200,000 quetzales. Entonces, por ejemplo, si yo para poder realizar un secuestro, en su momento a la persona la secuestran, se roban un vehículo, tienen armas ilegales, van a abusar sexualmente de una persona y al final la matan. Entonces, al matar a una persona,
tenemos que ver que ahí pudo haber existido un concurso real, ¿verdad? Entonces, aquí lo que la ley establece, que la pena máxima que le pueden dar de prisión, ¿cuánto sería? Si nosotros viniéramos y nos vamos a la ley, vemos, por ejemplo, un hurto, un robo de un vehículo, cuánto tiene la aportación de arma de fuego, cuánto tiempo tiene el delito de violación y cuánto tiempo de pena o de pena tiene el delito de, puede ser un asesinato o puede ser un homicidio, ¿verdad? Entonces, de esta manera, si sumamos todo eso, nos daría, puede ser que 100, 150 años de prisión, ¿verdad? Entonces, si es un concurso real, el máximo serían 50 años de prisión. Eso es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? En el delito o en el concurso ideal, si ustedes ven arriba hay un concurso real, después en el artículo 70 establece el concurso ideal. Y aquí la ley establece, en caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. Entonces, ahí pueden ver ustedes la forma de lo que la ley establece, ¿verdad? Hay concurso real cuando son dos o más acciones o más delitos. Y en el concurso ideal es un solo hecho que constituya dos o más delitos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan esa diferencia para poder ver cuándo se puede establecer un concurso de delitos para poder tener en cuenta al momento también de la comisión de un hecho. Ahora ustedes ven lo importante que es analizar un caso concreto. Lo que yo les dije desde el inicio. Sí, cuénteme, Billy. Ahorita le van a plantear una pregunta, Prof. Flick. Alfredo López. Alfredo. Sí, dígame. Sí, ya puedo hablar. No sé si me Ya. escucha. Gracias. Licenciado, eso que estaba hablando es lo de la es otro tema. Disculpe. Que si eso es lo de la competencia de los delitos o si eso es otra cosa de lo que está explicando ahorita, cuando hay más de una acción. No, no es competencia, son concursos. Hay un concurso. Sí, eso, perdón, gracias. Mundial para servir. Entonces, en este caso podemos ver nosotros que en el caso entonces de los concursos tenemos concurso real, concurso ideal, tenemos también el delito continuado. El delito continuado es importante también que ustedes lo manejen. En donde podemos ver un ejemplo para poder comprender que es un delito continuado. El artículo 71 establece que se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes. Aquí, si ustedes ven, son varias acciones. Hablemos ahorita de acción, que es lo que más conocemos nosotros. Las omisiones son muy pocas, pero que también se pueden dar. Con un mismo propósito, resolución criminal. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona. En el mismo o en diferente lugar, en el mismo o distinto momento con aprovechamiento de la misma situación. 5, de la misma o distinta gravedad. En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. ¿Cómo se puede dar un delito continuado? Ustedes han escuchado muchas veces en las noticias que a veces hay padres o padrastros, ¿verdad?, de niñas o niños que abusan sexualmente de las personas, pero a veces no lo han hecho o no lo hacen una sola vez, sino son varias veces de forma reiterativa. Entonces esto es un delito continuado, que muchas veces lo que afecta es un mismo bien jurídico tutelado, que puede ser la libertad sexual de una persona o la indemnidad sexual de una persona. Entonces puede existir ese delito continuado porque muchas veces no sabemos o a veces solo es la víctima, o a veces hablamos que hay delitos que son privados, es decir, que dentro de un cuarto, por ejemplo, ¿qué pueda pasar si hay dos personas? Nosotros no podemos suponer que eso pasó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, es incierto, sino más bien los que saben en ese punto son las personas que están dentro de una habitación, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo de un delito continuado. O también, dentro de los bancos del sistema, hay cajeros que a veces al momento de hacer operaciones,
vienen y, por ejemplo, a cada cuentaviente le quitan 1 centavo, por ejemplo, o 5 centavos de su cuenta. Ustedes van y si ustedes se han dado cuenta, en algunos cajeros a ustedes no les dan completo, ¿verdad? Si eran, su cambio era 90, digamos lo que tenían que pagar era 95 quetzales con 80 con 89 centavos, por ejemplo, le cobran los 90 centavos cabales, ¿verdad? No le dan el centavo, ¿verdad? Pero si esto lo hacen con 1,000 personas, con 2,000 personas, con 3,000 personas, entonces el cajero en su momento puede estar se llevando, ¿verdad? Una cantidad de dinero por cada persona, por la cantidad que sean, por un buen tiempo, ¿verdad? Entonces todos esos puntos son los que uno tiene que ir analizando cuándo se puede existir un delito continuado. Si no hay de dudas con relación al concurso de delitos, vamos a continuar con relación a los sustitutivos penales. Cuando nosotros... Licenciado, disculpe. Dígame. ¿Puede darme un ejemplo de concurso ideal? El concurso ideal. Ajá. En el caso del concurso ideal, primero le voy a explicar bien para ver si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Entonces, la ley primero establece que en el caso de un solo hecho constituya 2 o más delitos. En este sentido, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. Únicamente se impondrá la pena que corresponda al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo vengo y a usted, una persona se la lleva contra su voluntad a algún lugar, para cualquiera va a decir, mire, esta persona lo que quería era secuestrarla, ¿verdad? Pero puede ser que el fin de la persona no era secuestrarla, sino era abusar sexualmente. Entonces, ahí un solo hecho constituye 2 o más delitos. Podría ser en su momento haber raptado contra su voluntad, pero para que coincida o para que se cometa el delito el delito de secuestro, tiene que existir, solicitar una cantidad de dinero o otra cosa a cambio de su libertad. Pero la persona en su momento, con una sola acción, puede cometer 2 delitos, ¿verdad? Entonces, en el concurso ideal, tendremos que ver qué tipo de pena es la que encuadraría. Porque en el tercer párrafo del artículo 70 también establece que cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa, o de delitos sancionados solo con multa, el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que siempre dentro de un hecho, a veces el juez en el concurso ideal es el que tiene como la facultad de poder establecer qué pena es la que le puede imponer a la persona. O digamos que al momento de cometer, tal vez este ejemplo es más claro. He tenido yo casos en los cuales a una persona abusan sexualmente de ella, pero aparte de abusar sexualmente, le pegan o la amarran y la dejan mal, ¿verdad? Físicamente. Entonces, para que una persona se deje o la abusen sexualmente, muchas veces es contra su voluntad, ¿verdad? Cuando es contra la voluntad, muchas veces va a tener ciertos rasgos dentro de su integridad física de la forma en que la persona abusó sexualmente de ella. Entonces, si le pegó, por ejemplo, para que la persona se dejara, muchas veces tienen que pegarle o tienen que amarrarla, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si vemos, es una sola acción o un solo hecho, pero constituye 2 o más delitos, porque el hecho de pegarle ya es un delito, ¿verdad? Que podrían ser consideradas lesiones. Y si abusó sexualmente, podría ser otro delito, ¿verdad? Y a veces no se da el tema de la violación, pero sí viene la lesión. Entonces puede existir lesiones y puede existir una tentativa de violación, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos son los que se tienen que ver dentro de un concurso ideal. No sé si está claro ahí con ese ejemplo. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces pasamos a otro tema. Dentro de la ley sustantiva, que es el Código Penal, tenemos los sustitutivos penales. Cuando nosotros hablamos de un sustitutivo penal, yo le pregunto, en este caso, a alguien de ustedes, que podría ser a Milka Ramos,
¿Qué es un sustitutivo penal? No, Lick, la verdad no, no sé. Vamos a ver, Néstor López. La verdad, no desconozco eso, licenciado. ¿Alguien que sepa voluntariamente? Pregunto a alguien que sepa. A ver, Marvin. La rebaja de la pena es sustitutivo penal. ¿Perdón? La rebaja de la pena era sustitutivo penal, ¿no? Esa es una, ¿verdad? La rebaja de la pena podría ser un sustitutivo. Pero ¿qué es en sí un sustitutivo penal? Licenciado, evitar las penas con alguna medida de seguridad. Bueno, entonces, para que todos tomen nota, por favor, los que estén tomando nota, ¿verdad? Les voy a dar una definición de qué debemos comprender nosotros por sustitutivos penales. Sustitutivo penal son mecanismos alternativos de que dispone el Estado para que cuando un órgano jurisdiccional, luego de haber condenado a una persona por un delito, sustituya el cumplimiento de la pena por otro mecanismo que permita resocializar al delincuente sin necesidad de dejarlo privado de su libertad. Sustituye al cumplimiento de la pena por otro mecanismo que le permita resocializar al delincuente sin necesidad de dejarlo privado de su libertad. Entonces, nosotros acá en el Código Penal tenemos unos sustitutivos penales, que es los que vamos a ver en este momento. No sé si está claro esa parte. Entonces, cuando hablamos de un sustitutivo penal, es decir, a mí me pueden sentenciar y al momento de una sentencia me pueden aplicar un sustitutivo penal. Es decir, en vez del cumplimiento de la pena, ya me sentenciaron, pero me pueden dar un sustitutivo, un mecanismo, una alternativa para que yo pueda estar en libertad, ya sentenciado, ¿verdad? Para que no cumpla ni la pena de prisión ni la pena de multa que en su momento fue impuesta. Pero esa situación, todos esos argumentos, son ustedes los que tienen que en su momento plantearlos ante un juez, porque el juez muchas veces va a resolver conforme a lo que se le planteó dentro del proceso como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar los sustitutivos penales. El primero de ellos es la suspensión condicional de la pena. El número, digamos, el sustitutivo número 1, que es el artículo 72 del Código Penal. El siguiente sustitutivo penal es el artículo 78 con relación a la libertad condicional. Y el número 3, que sería el artículo 83, perdón judicial. Esos son los que establece digamos, el Código Penal en el orden. En sí son 5 sustitutivos. El número 4, si tienen dónde anotarlo, mejor si ustedes anotan en su Código Penal, porque ahí les está quedando el chivo para la preparación a futuro de sus exámenes técnicos profesionales. Ustedes ya van a tener un código. Todas aquellas personas que no tienen un código, que anotan por cualquier papel, los papeles se extravían, se pierden, y ya cuando ustedes estudien no van a encontrar sus notas, ¿verdad? Eso es importante, que ustedes tengan un Código Penal que donde ustedes van a decir, esta es mi arma, ¿verdad? Esa es mi forma de defenderme ante cualquier pregunta, ante cualquier forma de planteamiento de una clase, ¿verdad? Entonces, número 4 sería la redención de penas. Es otro sustitutivo penal, que eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 71 de la Ley del Régimen Penitenciario. Y asimismo, la última es la reducción de penas, llamada también rebaja de la pena, que la encontramos en el artículo 44, que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, de acá en adelante, ustedes van a saber que existen 5 sustitutivos penales que se le pueden aplicar a una persona cuando ya ha sido sentenciada, ¿verdad? Es decir, que ya la persona
fue sentenciada de algún delito, entonces tenemos que ver nosotros qué tipo de sustitutivo penal aplicarle para que la persona en su momento recobre o quede en la libertad que pueda tener, ¿verdad? Lo más preciado de una persona es su libertad. Si a ustedes vienen y el día de hoy los detienen y que no sepan ustedes o les imponen una pena de 10 años de prisión, solo imaginarse ustedes que aquí a 10 años van a volver a ver a su familia o van a andar en la calle o van a hacer lo que a ustedes más les guste, es complicado, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes se preparen bien, porque a futuro, en las manos de ustedes, se los decía anteriormente, va a estar la libertad de una persona, la libertad y muchas veces también su patrimonio, ¿verdad? Entonces, como que a ustedes les dijeron, ahorita, mire, tiene que pagar de multa 100,000 quetzales, ustedes van a decir, ¿dónde saco yo 100,000 quetzales? Y si no los paga, se pueden ir presos, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos es que uno, para comprender el derecho, tiene que entender de que la persona afectada es uno, y entonces, ¿qué hago yo si a mí me afecta, verdad? Entonces, es lo mismo que ustedes en su momento tienen que pensar con sus clientes o con las personas que ustedes estén auxiliando, ya sea como abogados defensores, como abogados directores en el tema de querellantes, o bien como Ministerio Público o como juez, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos es que ustedes tienen que tener en cuenta para poder comprender la ley, ¿verdad? En este caso, vamos al primer sustitutivo. El sustitutivo penal primero es la suspensión condicional de la pena. No toda pena se puede aplicar en sustitutivo, ni tampoco a todo delito, sino tenemos que ver lo que la ley establece. Solo vamos a ver así rápidamente cada uno de ellos, y el artículo 72 establece suspensión condicional. Y es claro de establecer la norma. Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5 años, si concurrieren los requisitos siguientes. En este caso, la ley establece que los requisitos que puede establecer en el numeral primero, que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. En este caso, entonces, nosotros podemos ver que en ese sentido, la prisión no tiene que exceder de 3 años. Es decir, a mí me sentencian por un delito y me ponen 4 años o 3 años y 1 mes, ya no me aplica una suspensión condicional de la pena, sino yo tendría que ver si en los otros sustitutivos aplica o no aplica ese tema de pena que me están viendo según el delito. De esa cuenta nosotros podríamos ver primero cuánto tiempo tiene que tener entonces la privación de libertad, no puede exceder de 3 años. Luego, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Dentro del sistema de justicia, ustedes pueden tener un récord criminal, es decir, si a mí me detuvieron una vez por X delito, yo voy a tener un antecedente dentro del organismo judicial, ya sea por hurto, por robo, por responsabilidad de conductores, por amenazas o por lo que yo pueda tener, tengo ya un récord crediticio, ¿verdad? Perdón, criminalístico. Es como el caso de ustedes, como hablar, por ejemplo, de qué estudiante es usted, bueno o malo, ¿verdad? Entonces yo voy a saber si usted es un buen o mal estudiante, lastimosamente, por una nota, ¿verdad? Yo saco una certificación de cursos de ustedes y voy a ver su promedio, ¿verdad? Cada uno de nosotros promediamos, dependiendo el esfuerzo que tengamos o la actitud que tengamos ante algunas materias, ¿verdad? Hay personas que a mí penal no me gusta, a mí civil no me gusta, a mí. Aquí no es que le guste o no le guste, sino uno, si quiere aprender el derecho, tiene que saber a interpretar, porque las normas siempre le dejan a uno un conocimiento que es el que ustedes van a aplicar ante un caso concreto. Hay muchos abogados que a futuro o que actualmente se gradúan y que cuando ya tienen un caso concreto no saben qué hacer, ¿va? Y a veces le dicen a la gente, fíjese que eso sí no sé, y saber qué pasó, ¿va? Entonces todos esos puntos son los que podríamos analizar, ¿verdad? Entonces, en el caso de Edwin Filiberto Chávez, está solicitando que se le podría repetir nuevamente los sustitutivos, y gracias a Alex Cardona ahí que le estableció, ¿verdad?, los 5 sustitutivos penales que acabamos de ver. Ahorita vamos uno por uno, ¿verdad? Si no tomo nota del listado, pues ahorita estamos viendo el primero, que es la suspensión condicional de la pena. Entonces, el siguiente dice que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido trabajador constante. ¿Cómo voy a demostrar a ustedes que ustedes nunca han sido sentenciados, que nunca que son trabajadores? Pues en su momento yo vengo
y puedo presentar antecedentes penales, antecedentes policíacos, ¿verdad? En los cuales ustedes no tienen ningún antecedente anterior. Trabajadores constantes, si ustedes trabajan para algún lugar, una constancia de trabajo, ¿verdad? Donde yo puedo demostrar también que la persona pues, sí goza de esos requisitos que la ley establece. 4, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y sus circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y que pueda presumirse que no volverá a delinquir. Cuando nosotros hablamos de una persona o de alguien que es peligroso, cuando hablamos nosotros, ¿quién es peligroso para ustedes? Una persona que sea peligrosa, ¿quién sería? Un sicario, licenciado. Ajá. ¿Quién más? Alguien que haya cometido anteriormente varios delitos. Ajá. Bueno, veamos. En materia penal, por eso les digo, materia penal es interesante, es cuestión de que cada uno de nosotros, digamos, comprenda todo el camino del derecho penal y no se van a perder, sino a la larga, pues es muy bonito el derecho penal. Yo cuando doy clases, créanme que a veces paso la hora y media que tenemos y no se siente el tiempo, pero cuando uno tiene el interés de poder comprender. Cuando una persona se entiende que es peligroso, ¿verdad? En su momento, o que la persona es alguien que puede ser peligroso para la sociedad, ¿quién puede ser? En el artículo 87 del mismo Código Penal encontramos nosotros quién puede ser peligroso. Y así que tengan cuidado algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Quién? Declaratoria de inimputabilidad. Ahí se recuerda quién es inimputable. Las personas que tengan algún trastorno psicológico, que lo vimos en el artículo 23, numeral 2, ¿verdad? El segundo inciso dice la interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. La declaratoria de delincuente habitual. ¿Quién es un delincuente habitual? Según el numeral el 24 del artículo 27 y 24 del artículo 33, ahí se puede establecer quién es delincuente habitual. Asimismo, en caso de tentativa imposible del delito prevista en el artículo 15 de este código, la vagancia habitual. ¿Quién es vago? ¿Verdad? Según según la ley penal, dice que se entiende por vago en el entendido, el que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable, se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros o de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos, ¿verdad? Alguien que ande por la calle, ustedes ven que mucha gente a veces en la calle pide dinero y tienen sus 5 sentidos, tienen su cuerpo completo. Estas personas pues sean declaradas según la ley penal como un vago. La embriaguez habitual, aquellas personas que se mantienen tomando todo el tiempo, este es declarado un sujeto peligroso, ¿verdad? Porque no tiene pues una vida productiva y que anda viendo a quién se descuida muchas veces de algo para poder seguir ingiriendo las bebidas alcohólicas o muchas veces también en su momento algún tipo de estupefaciente, ¿verdad? Siguiente punto dice, cuando el sujeto fuere toxicómano. 8, la mala conducta observada durante el cumplimiento de condena. Entonces, vemos nosotros que lo que la ley establece, ¿verdad? De esta parte, ¿quién puede ser considerado un sujeto peligroso? Entonces, no sé si hay alguna duda con relación a la suspensión condicional de la pena. Si no hay ninguna duda, solo nos vamos al último párrafo del artículo 72 y la ley establece acá, este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse el fallo o en los casos en que exista sentencia que haya sido pasado por autoridad de cosa juzgada, cuando el penado cumpla con el pago antes indicado, la aplicación del beneficio en este último caso corresponderá al juez de ejecución, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes manejen bien todos estos aspectos, estos sustitutivos penales, porque hay personas que ni siquiera, o hay profesionales que muchas veces desconocen la ley y aún así se atreven a poder imputarle a una persona o poder defender a una persona y a veces dejan cumpliendo alguna pena, ¿verdad? Entonces, por el desconocimiento que uno pueda tener de la ley. Y es lo que yo les digo. Si ustedes saben que a su cliente en su momento lo van a sentenciar, entonces ya ustedes en su conocimiento que tengan poder ver si le aplica algún sustitutivo, si hay algún tipo de conversión, algún tipo de conmuta o alguna salida se le tiene que dar.
Por eso es que un caso se pierde muchas veces porque la persona o el abogado en su momento no tuvo el cuidado necesario o tenía un desconocimiento total y dejó en prisión preventiva a alguna persona, ¿verdad? Siguiente sustitutivo, que es la libertad condicional. Y aquí la autoridad competente para decretarle es la Corte Suprema de Justicia, que tiene la facultad de acordar la libertad condicional previa información que al efecto se tramitará ante, en este caso aquí la ley establece patronato de cárceles y liberados, ¿verdad? Actualmente es ante el sistema penitenciario nacional, ¿verdad? Que en este caso es el sistema penitenciario el encargado de poder llevar a cabo el tema de del régimen de la libertad condicional de una persona. ¿A quién se le puede dar libertad condicional? Según el artículo 80. Podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión, que no exceda de 3 años y no pase de 12. O que haya cumplido las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años y concurran además las circunstancias siguientes, ¿verdad? Entonces, como alguien me preguntaba, ¿se le puede otorgar algún tipo de rebaja, algún tipo de sustitutivo, alguna libertad condicional? Según la ley, aquí nos da en el régimen de libertad condicional que sí se puede, ¿verdad? En una parte de la mitad de la pena que no exceda de 3 años y cuando pase de 12, que haya cumplido las 3/4 partes, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de ustedes maneje estos sustitutivos, como le digo. Ya sentenciaron a una persona, ok, ya sentenciaron, no aplica la suspensión condicional porque pasa de 3 años. Va, entonces podemos ver la libertad condicional que si le aplica o no le aplica. También tenemos otro sustitutivo penal que es el perdón judicial. ¿Quién puede perdonar a una persona, verdad? Algunos de ustedes los ha perdonado solo la novia o la esposa, pero en el caso de la materia legal o materia penal, quien puede perdonar algo que pase es, en su momento, ¿verdad? El juez. En el artículo 83 establece que las condiciones para otorgarlo, los jueces tienen la facultad para otorgar en sentencia perdón judicial, siempre que a su juicio las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y que llene los requisitos siguientes. Primero, que se trate de delincuente primario. ¿Quién es un delincuente primario? Es alguna persona que cometió un delito o un hecho, a veces que no siendo delincuente como tal. Lo que pasa es que nuestra sociedad, si a mí, por ejemplo, el día de hoy me vienen a detener a mi oficina, para cualquier persona decir este abogado es transero, este abogado es mafioso, lo que sea. Pero puede ser que sea por un hecho en el cual yo no tuve la intención de hacerlo, ¿verdad? O yo ni sabía. Les comento, yo tuve un caso en el cual fui denunciado por autorización de un instrumento público, pero aquí vinieron las dos personas, era, digamos, la abuela y la nieta. La abuela le da a la nieta la propiedad en una donación, hago la escritura, me firman los dos, tengo toda la documentación, y lo que pasa es que la señora antes ya había hecho un negocio con otra persona de esa misma propiedad. Entonces plantean la denuncia en el Ministerio Público y a mí también me ponen como sindicado, ¿verdad? Y a veces dice uno, yo sindicado, ¿por qué? Si yo ni siquiera sabía si la señora antes había vendido o no había vendido, porque en el registro de la propiedad, al hacer la consulta, aparecía que la propiedad era de la señora. Entonces la propiedad para mí estaba libre, ¿verdad? No tenía ninguna situación. Entonces ya dentro del Ministerio Público, al apersonarme, yo vengo y planteo, ¿verdad?, de que en su momento yo solamente soy el notario que autoriza el instrumento y que me cambien mi condición de sindicado o de denunciado por la figura de testigo, ¿verdad? Porque al final, pues yo paso a ser un testigo, yo solo voy a ir a decir que a mi oficina se presentó tal y tal persona y en su momento autoricé el instrumento, ¿verdad? Entonces, no siempre que uno sea señalado de algo es responsable de un delito, ¿verdad? Entonces, yo creo que Billy me estaba pidiendo la palabra ahí. Sí, Fátima ya. Fátima.
¿Cómo así, perdón? Bueno, mire, pues, ninguna persona puede cumplir más de su pena, ¿verdad? Pero a veces cuando se da esta situación, tienen que acudir, si es un abogado particular, tiene que acudir al juzgado de ejecución, porque no se puede pasar del cumplimiento de su pena. Si a mí me dan un año, ¿verdad? Hay que ver si en su momento solo fue sentenciado por un delito o por otro. Les comento, a veces se da en los casos ya concretos, de que a veces, por ejemplo, a una persona la sentenciaron por un delito con una víctima, pero ya cuando la persona está dentro del proceso, conocen otro delito, llega otra víctima a decir, mire, también él a mí me hizo daño por tal cosa, y a veces hay personas que tienen 1, 2, 3, 4 o 5 sentencias en cumplimiento, entonces cumple una, va por otra y va por otra, entonces habría que ver si la persona realmente solo tenía el cumplimiento de esa pena que le establecieron o existe otro delito, porque a veces uno pues desconoce cómo están los procesos, ¿verdad? De una persona. Eso habría que revisar. Si en su momento solo era un delito y ya lo cumplió y no ha salido, entonces abocarse, si no tiene los medios suficientes para pagar un abogado particular, abocarse al Instituto Nacional a la Defensa Pública Penal para poder solicitar, en este caso, el acercamiento y la asesoría de un abogado defensor público para que pueda asesorarlos y poder ver dentro del juzgado de ejecución. Por lo común, los juzgados de ejecución dentro de sus instalaciones, siempre hay una oficina de la Defensa Pública Penal para poder apoyar a las personas. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces veamos el perdón judicial. Ya vimos que se trata de un delincuente primario. Segundo, que antes de la perpetración del delito el beneficiario haya observado conducta intachable y la hubiera conservado durante su prisión. Que los móviles del delito y las circunstancias personales de la gente no revelen en peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Y por último, que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa, ¿verdad? A mí me pueden sentenciar por un delito que tenga multa y yo puedo en su momento ver y solicitarle al juez que me aplique el perdón. Es decir, que me perdone el cumplimiento de la pena y los jueces, dependiendo de las circunstancias, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, les digo, un hecho lo pueden transformar ustedes dependiendo la actitud del sindicado, de la actitud del sujeto activo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes manejen todo esto porque al momento del planteamiento de un caso concreto, puedan ustedes solventar la situación. Y esto se los digo, ¿por qué hicimos el repaso? Me interesaba hacer el repaso con ustedes, porque a futuro, al momento que yo les plantee un caso concreto, cada uno de ustedes, les aseguro que va a dar respuestas diferentes, porque algunos van a manejar bien el Código Penal, otros van a andar perdidos que no van a saber qué hacer, ¿verdad? Y entonces es importante que ustedes manejen cada supuesto, cada circunstancia que la ley establece respecto a las penas, al encuadramiento de la conducta, hay dolo, no hay dolo, hay pena, no hay pena, si hay pena, si se le puede aplicar un sustitutivo, y entonces ya ustedes pueden ver, cada uno de ustedes va a hacer un análisis, porque la ley penal, la importancia que tiene es la interpretación que yo pueda darle a la ley, el sustento y el fundamento legal en el cual yo pueda plantear mi teoría como tal, o mi tesis de un caso concreto, y poder en su momento, pues, argumentarlo frente a una persona, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo manejen. Luego, del artículo 84 en adelante, tiene medidas de seguridad. Les pido de favor que cada uno de ustedes tome en cuenta que las medidas de seguridad que la ley establece acá no son las medidas de seguridad que se aplican con la ley de violencia intrafamiliar. Son totalmente diferentes las medidas de seguridad. Algunos de ustedes me imagino que han tenido medidas de seguridad a su favor o en su contra, pero estas medidas de seguridad que la ley establece es para aquellas personas en su momento que tienen algún tipo de incapacidad, si lo vemos ahí, o parte de inimputabilidad para poderle aplicar una pena. Entonces lo que hace el juez en su momento es el cumplimiento de alguna medida de seguridad en el internamiento en algún lugar, o se declara que está mal mentalmente, entonces
le pueden aplicar ciertas medidas de seguridad a la persona que está siendo sindicada de un hecho. Si es un tema de violencia intrafamiliar, ¿verdad? La esposa y el esposo se pelean, o un hijo con la hija, o con el papá, los hijos con el papá o con la mamá, todos esos temas no van a aplicarse dentro del Código Penal. Ese tema de relaciones, digamos, familiares, se va contra la ley, o perdón, se va a la ley de violencia intrafamiliar. Esa es otra ley, ¿verdad? Que no es el Código Penal. Entonces, estas medidas de seguridad yo quiero que queden claros el día de hoy, que son aquellas medidas que se le van a aplicar a una persona que está siendo señalada de un hecho delictivo y que la persona muchas veces padece de algún tipo de trastorno mental, es incapaz o es un delincuente ya habitual, o todas esas situaciones, y las van a encontrar ustedes en el artículo 88. El artículo 88 establece que las medidas de seguridad aplicables son las siguientes: internamiento en establecimiento psiquiátrico. Acá en Guatemala, pues existen ciertos, digamos, centros de internamiento de una persona que está mal de la cabeza. Cuénteme, José Luis. Perdone, fíjese que la licenciada de otro curso nos está esperando. No tengan pena. Entonces, ahorita terminamos nosotros perdón que ya me pasé.